Hola, queridos estudiantes. Bueno, este videotutorial tiene por objeto ser una visita guiada, un mapa de la presentación de Prezi que les he enviado, mm, pero también que permite que ustedes luego digamos, de una explicación rápida del recorrido que hice yo en esta presentación, pues que ustedes puedan, digamos, parar y revisar minuciosamente en cada parte que les llame la atención. Digamos, no puedo hacer una explicación completa de este análisis de sentencia en la medida en que la aplicación que estoy utilizando pues tiene un tiempo límite para realizar este video tutorial, luego no tengo suficiente tiempo. Y por otro lado, pues digamos, este video tutorial tiene por objeto que ustedes puedan saber cómo yo lo hice, digamos, a grandes rasgos, pero también que vayan encontrando su propia metodología, que ustedes vayan encontrando cómo son más eficientes extractando y reordenando una ratio de 100. Por último, quisiera hacerles una advertencia importante y es, esta metodología de análisis de sentencia, por supuesto, supone una, llamémoslo, teoría o una propuesta en torno a qué es obligatorio de las decisiones judiciales, qué es precedente en Colombia. Si bien no puedo ahondar en ese punto, en esta pequeña presentación, lo cierto es que digamos, esta metodología supone que las decisiones judiciales son decisiones racionales y por lo tanto lo que justifica una decisión es todo el argumento que se encuentra en esa decisión. Por lo tanto, esta perspectiva de ratio de 100 difiere de algunas otras que encuentran que la ratio es una partecita literal de una sentencia, como donde está ahí concentrado todo el sustrato de la decisión. No, en esta visión de precedentes supone que la ratio es todo el argumento, la razón que lleva desde el problema jurídico hasta la decisión. Obviamente es obligatorio siempre que se encuentre en la misma tipología, siempre que el nuevo caso, digamos, sea o trate la misma tipología social, es decir, que sea fácticamente igual o muy asimilable, o tratándose de las sentencias de constitucionalidad, que el problema jurídico sea el mismo. Entonces, bueno, dejando este punto de lado, vamos a avanzar rápidamente en este análisis, en esta presentación, digamos, en esta guía de esta presentación. Ustedes encontrarán primero, digamos, eh, el cuerpo del análisis. Aquí está todo el análisis que yo hice. Tengo que advertirles que se trata de una versión, un formato anterior a la versión actual digamos, que probablemente yo les haya enviado y por otro lado que se encuentra en internet, es una versión anterior. Por ejemplo, en la versión actual, la primera parte no se llama contexto, sino marco decisional, y pues el orden es un poquito diferente, pero en general es el mismo, digamos. Está la identificación, cuál es la norma demandada en este caso, cuáles son eh, los argumentos de la demanda, cuál es el problema jurídico enunciado por la Corte, que en este caso no se enuncia un problema jurídico, y cuáles son las normas jurídicas relevantes para el caso para finalmente llegar a cuál es la decisión, ¿no? En la segunda parte, que habla de los argumentos de la decisión, los argumentos que constituyen la decisión, pues tenemos, como ya sabemos, estas dos partes, el problema jurídico resuelto por la Corte y la razón de la decisión propiamente dicha, el argumento que lleva de esos problemas jurídicos realmente resueltos por la Corte a la decisión. Pero sobre eso vamos a centrar nuestro análisis, así que vamos a pasar al tercero de los puntos, los argumentos no esenciales. Aquí encontramos ese mercado de ideas de la decisión judicial, los obiter dictas que son resaltables de la decisión, pero que no hacen parte del argumento, no hacen parte necesariamente del argumento de la decisión.
las intervenciones ciudadanas o del Procurador General de la Nación o de instituciones estatales o de universidades, las aclaraciones, los salvamentos de voto, ¿no? Aclaraciones, salvamentos de voto, digamos, aquí estarían, se recogerían esos argumentos que están en ese mercado de ideas, pero que no son propiamente la decisión. Y finalmente, el comentario. Aquí yo opté por digamos, unas ideas eh, cortas, pero digamos, hay varios tipos de comentarios que se pueden realizar, digamos, dependiendo de la profundidad de el análisis, del conocimiento del tema y, digamos, del trabajo que se esté, investigativo que se esté realizando, básicamente. Si no, pues son los elementos que me parecieron importantes comentar. Digamos, aquí están mis opiniones jurídicas de la decisión. Bien, vamos a centrarnos entonces ya en cómo extractar una ratio y cómo reordenarla. Aquí ustedes encontrarán una serie de consejos para extractar una ratio decidendi y lo que voy a hacer enseguida es tratarlos uno a uno. Lo primero que les puedo decir es que yo suelo utilizar una hoja de borrador. En la parte superior, digamos de esta, bueno, acá son dos hojas de borrador, en la parte superior ustedes verán, escribí el problema jurídico, a priori ya vamos a ver, y en la parte inferior escribí la decisión. ¿Esto por qué? Porque el argumento, más bien, la ratio decidendi y la ratio decidendi es el argumento que lógicamente me lleva de este problema jurídico a esta conclusión, de esta pregunta a esta conclusión. Ahora, comencemos más detalladamente. Es muy buena idea partir del problema jurídico enunciado por la Corte, ¿sí?, cuando ella lo enuncia, o un problema jurídico a priori. Y a partir de ese problema jurídico, es buena idea ir depurándolo en la medida en que se va analizando la ratio decidendi para ir mejorando y entendiendo cuál es el problema jurídico que realmente trata la Corte. Aquí en este ejemplo podemos ver que yo partí de dos problemas jurídicos que yo entendí, digamos que yo llamo a priori, que yo entendí de entrada. A ver, no había un problema jurídico específicamente enunciado por la Corte Constitucional en esta sentencia, pero como yo leí cuál era la demanda, digamos, cuál era la norma demandada, los argumentos de la demanda y leí la decisión, pues puedo creer que esta decisión se pregunta tal o cual cosa. Y parto desde ahí. ¿Mm? Entonces, si ustedes se fijan en esta parte, yo, en la medida en que fui analizando la sentencia, me di cuenta que hacía parte también agregarle algo para depurar, para organizar esta ratio. Pude haberlo tachado, pude ponerlo entre paréntesis para ir, digamos, puliendo cómo va a ser la redacción de esa razón de la decisión. Bien, el otro punto es tener muy claro en qué consistió la decisión. Como lo decía, es la conclusión del argumento jurídico. Bien, entonces, ahora ya teniendo esos dos puntos, el punto de partida y el punto de llegada, lo que hay que hacer es extractar en sus propias palabras, esto es muy importante, las premisas que constituyen esa decisión. Lo que ustedes van a hacer es, mientras leen entre las hojas, ir extractando, sacando, pescando, digamos, esas premisas de la manera más sucinta y corta posible, ¿no?, que utiliza la Corte para fundamentar su decisión. Ustedes empezarán a notar y de pronto se darán cuenta eventualmente que algunas de ellas no hacen parte de la decisión, sino que son obiter dictum en este caso. Pues bien, digamos, en este caso la Corte utilizó una estrategia argumentativa de plantear tres posibilidades interpretativas, pero para descartar dos y solo quedarse con la última. Estas dos que ustedes ven aquí son las dos que descarté y solamente se quedó la Corte, solamente se quedó la Corte con esta última premisa, con esta última interpretación que en realidad es la premisa que digamos que constituye la decisión. ¿Sí? Ok. Um,
Esto, pues, digamos, lo hice en toda la sentencia, mm, en toda la parte emotiva de la sentencia, extractando esas premisas. Ahora pasemos al cuarto. Ahora, para ordenar lógicamente el argumento, hay que partir de las premisas más fuertes. En el ámbito jurídico constitucional, estas son las normas jurídicas constitucionales. Acá viene un punto, digamos, de partida muy importante. Luego de que uno recoge, digamos, recolecta esas premisas, hay que reordenarlos. ¿Cómo reordenarlos? Pues partiendo de las premisas fuertes. En el ámbito constitucional y en el ámbito normativo son normas jurídicas. Esta que ustedes ven aquí, el artículo 16, consagra el libre desarrollo de la personalidad. Luego yo lo agrego aquí con el artículo primero que establece la dignidad humana. Yo parto de esta premisa fuerte, mm, eh, de esta otra, digamos, del artículo 47, para reagrupar allí todas las premisas que son subordinadas. Y aquí viene, sí, justamente el siguiente punto. De cada norma jurídica, indique las premisas que se desprenden de ella en el argumento de la Corte. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es reunir, digamos, todas las premisas que fueron recolectadas en ese borrador para, digamos, ir, más bien, para darle un mejor orden, pero la idea es básicamente que a partir del libre desarrollo de la personalidad del artículo 16, del artículo primero de la dignidad humana, uno meta allí todas las premisas que hablan sobre esos temas y luego pues las reordena, ¿no? Eso lo hicimos pues con todas las premisas. Ahora, ¿cómo reordenarlo? Utilizando los conectores, o cómo ordenarlo, utilizando los conectores lógicos apropiados. Estos los podrán ver subrayados, ¿no? Y es la forma de darle coherencia a esas premisas. Es muy importante en este trabajo saber que el orden de los factores no necesariamente altera el resultado. En otras palabras, yo partí del artículo 16 de la Constitución, del artículo primero de la Constitución, y luego, en segundo punto, traté el artículo 47 de la Constitución. Y las premisas, por lo tanto, que se subordinan o se desprenden de allí. Pero pude haberlo hecho eh, hablando primero del artículo 47, perdón, 49 de la Constitución y luego del artículo 16 y 1. ¿Mm? O sea, eso no me va necesariamente a afectar el razonamiento lógico de la decisión. Ahora, si ustedes encuentran que el argumento no es claro, pues una buena idea es que cambien las premisas, que más bien que cambien de orden las premisas, ¿no? Para ver si eso ayuda en la claridad del argumento. Y eh, finalmente, otra cosa que puede ayudar en la claridad del argumento es que cambien de conectores lógicos. Si hay algo que ven allí que como que no va, que de pronto no es muy claro, cambien de conector lógico que aún a pesar de que sea de pronto un conector que están repitiendo varias veces, ayuda a la claridad. Es decir, un buen conector lógico, así sea repetitivo, ayuda a la claridad del argumento. Es mejor un conector lógico repetido, digamos, usado varias veces, pero que claramente muestre la relación entre dos premisas, que uno que forzadamente sea utilizado para conectar dos premisas, pero que no necesariamente muestre esa relación lógica. Finalmente, bueno, puede ser que ustedes encuentren que hay premisas que hacen falta para hacer el argumento lógico. Si esto sucede, nos encontramos en un escenario que tiene, más bien, en una situación que tiene tres escenarios. Uno primero, la decisión, perdón, la premisa está en la decisión. Entonces ustedes lo primero que hacen es ir y buscar en la parte emotiva si está la premisa, si la encuentran. Si la encuentran, entonces la integran al argumento, ¿no? En el orden, la acomodan en el orden donde iría. Segundo escenario, la premisa no está en la decisión, pero se puede deducir lógicamente del contenido, digamos, de lo que se plantea, ¿no? Y en ese caso ustedes lo pueden hacer, se deduce lógicamente del argumento, entonces se puede completar, digamos. Eso desde mi perspectiva no tiene mayor problema. Y uno un poco más problemático es cuando definitivamente falta y no se encuentra en la decisión y no se puede deducir. Allí estamos en un error judicial. Aquí les dejo esta parte para que lo revisen y miren si se encuentra aquí ese error.
Bueno, les quiero dar las gracias por su atención.